Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a diseccionar un conjunto de apuntes, notas y extractos de una obra que, la verdad, es sumamente reveladora. Sí, estamos hablando del libro de Brian Church, Lo que los ricos saben y nunca explican a nadie, que tiene un título, bueno, que llama la atención desde luego. Totalmente. Y a ver, nuestra misión con este material de hoy no es dar los típicos consejos baratos, ni repartir, no sé, fórmulas mágicas sobre cómo hacer dinero rápido. O sea, no vamos por ahí. Claro, no es el típico manual de hazte millonario en 2 días. Exacto. Lo que buscamos es decodificar los mecanismos reales del éxito. Queremos entender cuáles son esos principios fundamentales que separan a quienes logran construir una vida plena y abundante de aquellos que, pues, se quedan atrapados en la mediocridad empresarial. Que son la gran mayoría, por desgracia. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Y para entender la urgencia de esto, vamos a imaginar por un momento la línea de salida de una maratón gigantesca. Hay 800.000 personas preparadas para correr. Madre mía, 800.000. Sí, y todas con la misma ilusión, la misma energía y el mismo objetivo de cruzar la meta. Suena el disparo de salida y la carrera comienza. Pero, y aquí viene el dato escalofriante de las estadísticas empresariales. Si adelantamos el reloj 9 años, de esas 800.000 iniciativas que comenzaron con tanta fuerza, adivina cuántas siguen en la pista. Pues a ver, sabiendo cómo funciona esto, me imagino que una fracción minúscula. Solo 32.000. 32.000 siguen en la pista. Y lo que resulta aún más impactante es que de esas que quedan, apenas 5.000 están realmente disfrutando de la carrera y sacando un beneficio significativo de ella. ¡Qué locura! O sea, de 800.000 a 5.000. El resto simplemente sobrevive arrastrando los pies y, bueno, al borde del colapso. Esta es la radiografía exacta del mundo de los negocios. Es una imagen visual perfecta, de verdad, para ilustrar una estadística que resulta devastadora. Estamos hablando de una tasa de mortalidad empresarial altísima. Brutal, ¿sí? Una inmensa mayoría de los proyectos fracasa y es crucial entender que no lo hacen por falta de ganas, ni por escasez de sueños. Lo fascinante aquí es que al analizar los textos de Sher nos damos cuenta de que el problema suele empezar en la casilla de salida. ¿En qué sentido? Concretamente en la concepción misma de lo que significa la riqueza. O sea, el autor propone redefinir este concepto desde los cimientos, porque socialmente existe la tendencia a medir la riqueza como una simple acumulación matemática. Claro, lo de tener más ceros en la cuenta bancaria. Exacto. Exhibir el coche más rápido o vivir en la casa más grande del barrio. Sin embargo, el texto establece una premisa inamovible, y es que el dinero no puede ser un fin en sí mismo. Ya, es una herramienta. Es pura y exclusivamente un amplificador, una herramienta. Y para sostener esto, el autor recurre a la famosa jerarquía de necesidades del psicólogo Abraham Maslow. Ah, la pirámide de Maslow, claro. Eso es, señalando que el dinero sirve para cimentar la base, las necesidades básicas, pero pierde su utilidad si el individuo carece de propósito más arriba en esa pirámide. Fíjate, es interesante que se mencione a Maslow en este contexto, porque en el mundo del emprendimiento a menudo observamos una pirámide completamente invertida. Totalmente. Resulta muy común ver cómo las personas sacrifican su salud física, sus relaciones de pareja y su bienestar mental, que deberían ser esa base innegociable, en una persecución ciega del ego y el estatus que están en la cima de la pirámide. Sí. ¿Cómo aborda el autor esta paradoja de destruir la base para alcanzar la punta? Pues ese es precisamente el núcleo del argumento. Sher describe literalmente a esa persona que ha sacrificado su base emocional y social por dinero como un alma en bancarrota. Un alma en bancarrota. ¡Qué fuerte! Es muy gráfico. A ver, el dinero es tremendamente eficaz para cubrir los niveles inferiores de la jerarquía de Maslow, como las necesidades fisiológicas y la seguridad básica de tener un techo. Pagar las facturas, básicamente. Exacto. Pero a medida que el individuo asciende hacia las necesidades sociales, las del ego y la autorrealización, el impacto del dinero disminuye drásticamente si no hay un equilibrio. O sea que tener dinero no te hace sentirte realizado por arte de magia. Para nada. Ser verdaderamente rico, bajo este nuevo paradigma, implica aspirar a un bienestar total: salud, espíritu, intelecto y relaciones auténticas. Si alguien está forrado económicamente, pero rodeado de relaciones transaccionales y vacías, pues ha fracasado en el juego de la riqueza.
Vale, entendida esa filosofía, surge un conflicto evidente al bajar a la arena. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Porque si observamos a esas 800.000 empresas que empiezan la maratón, a ver, la mayoría no cierra sus puertas por una crisis espiritual, No, desde luego que no. ni por una falta de autorrealización de la pirámide de Maslow, sino por problemas mucho más terrenales y operativos. Facturas impagadas, falta de clientes, claro. Exacto. Y el texto señala algo vital que denomina la crisis emprendedora, basándose en las ideas de Michael Gerber en el libro The E-Myth. Y aquí hay un patrón claro. Vale, vamos a desgranar esto, porque me encanta esta analogía. A ver, cuéntame. Es como pensar que por saber hacer la mejor tarta de chocolate del mundo, automáticamente se sabe cómo gestionar una pastelería internacional con decenas de empleados y proveedores. Son cosas totalmente diferentes. Son dos deportes completamente distintos, pero la gente los confunde a diario, ¿verdad? Es que esa metáfora de la pastelería ilustra a la perfección el fallo estructural de la mayoría de los negocios. Gerber y Sher argumentan que el sistema forma a las personas para dominar una destreza técnica específica. Claro, te enseñan un oficio. Eso es, se gradúan abogados brillantes, cocineros excepcionales o programadores de primer nivel. Al entrar al mercado, estos técnicos observan a los dueños de las empresas para las que trabajan, ven el dinero que generan y ahí es donde caen en una trampa mental letal. Piensan, oye, si el trabajo duro lo hago yo. Exactamente. Asumen que, como ellos hacen el trabajo técnico que produce el valor, dirigir el negocio que vende ese trabajo debe ser facilísimo. Y ahí es donde detona la crisis emprendedora. Claro, se lanzan a la piscina. Invierten sus ahorros y abren sus puertas olvidando un detalle súper crítico. Dirigir una empresa es, en sí misma, una habilidad técnica completamente distinta y altamente especializada. O sea, de pronto aquel cocinero que amaba hacer tartas. Se encuentra lidiando con inspecciones de sanidad, nóminas, marketing y quejas de clientes que no le gustan su tarta. Se pasa el día haciendo papeleo en vez de cocinar. Exacto. El sueño de la independencia se transforma en una pesadilla donde se trabajan más horas con un nivel de estrés brutal y a menudo pues ganando menos que un asalariado. Es una trampa tremenda en la que pasan de tener un empleo seguro a literalmente comprarse un empleo mucho más caro, arriesgado y agotador. Y sin vacaciones muchas veces. Lo que nos lleva a una encrucijada vital. Si tener la receta perfecta o poseer una habilidad técnica sobresaliente te deja atrapado operando la maquinaria, la empresa se paraliza en el momento en que decides tomarte un descanso. O si te pones enfermo, claro. Eso es. Entonces, ¿con qué se sustituye esa dependencia técnica del fundador para evitar el colapso? Si las habilidades técnicas no son suficientes para sobrevivir en ese abrumador mundo de los negocios, ¿cuál es el verdadero arsenal que permite a esas 5.000 empresas prosperar y crecer de forma autónoma? Pues para sustituir esa dependencia, el autor propone construir lo que define como las 4 ventajas competitivas sostenibles. 4 ventajas, vale. Estos son pilares estructurales que, a ver, si se diseñan correctamente, crean una especie de foso alrededor del negocio que la competencia jamás podrá cruzar. Como un castillo medieval. Exacto. Estamos hablando de los conocimientos, el marketing, los empleados y los sistemas. Y la clave no es solo tenerlos, ojo, sino entender los mecanismos profundos de cada uno. Vale, empecemos por los conocimientos entonces. Pues empezando por ahí, la premisa derriba un mito muy popular. Los ricos no poseen un cerebro 100 veces más potente ni trabajan 100 veces más duro que el resto de los mortales. Hombre, el día solo tiene 24 horas para todos. Claro. Su ventaja radica en una acumulación estratégica de información valiosa, operando siempre bajo fundamentos inquebrantables como la integridad y la perseverancia. Simplemente saben más sobre cómo funciona el juego de los negocios. Pero claro, acumular información en tu cabeza no genera ventas por sí solo. Ahí es donde entra el marketing, me imagino. Eso es el segundo pilar. Y aquí hay que hacer una distinción, porque a menudo la gente confunde el marketing con simplemente, no sé, comprar anuncios en redes sociales o tener un logotipo súper bonito. Sí, la estética por encima de todo. Exacto. Pero el texto sugiere que un anuncio puede costar exactamente lo mismo que otro, o sea, el mismo dinero, pero generar miles de euros de diferencia en beneficios. ¿Cuál es el mecanismo psicológico ahí que hace que una estrategia funcione y la otra acabe hundiendo el proyecto? Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Pues la diferencia radica totalmente en el enfoque.
El marketing defectuoso es aquel que sufre de, digamos, narcisismo corporativo. Me encanta este término. Es que es así. Se centra exclusivamente en las características del producto y en lo maravillosa que es la empresa. Somos los mejores, fundados en 1900 no sé cuántos... Lo típico de líderes en nuestro sector. Exacto, que a nadie le importa. En cambio, el marketing que describe Scherz actúa como un escáner de las necesidades del cliente. El mecanismo consiste en identificar la fricción psicológica del comprador potencial, sus miedos, sus frustraciones y sus deseos más profundos. O sea, ir a la raíz del problema que tienen. Claro, cuando un mensaje aborda esa fricción directamente y ofrece una solución clarísima, la respuesta es exponencial. El anuncio rentable no vende las características técnicas de un taladro con un motor de no sé cuántos vatios. Vende el agujero en la pared, ¿no? Vende la facilidad y la satisfacción de tener el cuadro perfecto colgado en el salón sin destruir la pintura ni montar un desastre. El marketing entonces no es el megáfono con el que gritas lo bueno que eres, sino el puente psicológico que construyes entre la ansiedad del cliente y tu solución. Tiene muchísimo sentido. Totalmente. Y supongo que ese puente requiere personas de carne y hueso, que lo mantengan en pie, lo que nos lleva al tercer pilar, que son los... Empleados. Efectivamente. Y el enfoque aquí es bastante contraintuitivo para lo que es la gestión tradicional, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque Scher sitúa a los empleados como el activo más preciado de la organización, por encima incluso del producto estrella o de la propia marca. ¡Wow! Sí, el razonamiento es puramente lógico. Una empresa es el reflejo exacto de lo que su gente hace, de ella a diario. Claro, son los que dan la cara frente al cliente. Eso es. Si se logra instaurar una cultura donde el equipo se siente valorado, motivado y genuinamente comprometido con la visión del negocio, pues se crea una atmósfera inigualable. Un competidor puede coger tu producto, hacerle ingeniería inversa y copiarlo en un mes. Sí, los chinos te lo copian en una semana si hace falta. Exacto. Pero jamás podrán copiar la cultura y el entusiasmo de un equipo humano que está bien liderado. Eso no se puede piratear. Todo eso suena excelente sobre el papel, ¿eh? Pero si dependemos exclusivamente del estado de ánimo del equipo o del día que tenga el fundador, volvemos un poco a la fragilidad inicial. Sí, sería un riesgo enorme. Y ahí es donde el cuarto pilar, los sistemas, resulta crucial. Sin embargo, no sé, sistemas es una palabra que suena muy abstracta y súper burocrática para mucha gente. ¿Cómo se construye un sistema que realmente compre tiempo y libertad en lugar de, pues, generar más papeleo inútil? Bueno, un sistema empresarial eficaz, según esta óptica, es la documentación y optimización de un proceso repetible, hasta el punto, fíjate, en que cualquier persona capacitada pueda ejecutarlo con el mismo nivel de excelencia que el fundador. O sea que no dependa del toque mágico de nadie. El mecanismo clave es la predictibilidad. Si volvemos al ejemplo de la pastelería, un sistema no es decirle a un empleado nuevo, venga, haz la tarta. Un sistema es un manual detallado que especifica la temperatura exacta del horno, los gramos precisos de harina y hasta el protocolo de saludo cuando un cliente entra por la puerta. Buenos días, bienvenido a la pastelería. Exacto. Cuando las operaciones, las ventas y la atención al cliente están sistematizadas, el negocio deja de depender de la inspiración diaria o de si el dueño está físicamente ahí. La maquinaria funciona sola y es entonces cuando el empresario realmente recupera su tiempo. Ahora bien, saber que se necesitan estos 4 pilares es una cosa, pero ejecutarlos a la perfección en la vida real es otra muy distinta. Ya, del dicho al hecho hay un trecho. Totalmente. Y aquí es donde el texto introduce un concepto fascinante para forjar estas ventajas, que es la práctica perfecta. O sea, no se trata solo de acumular horas de ensayo a lo loco. Hay una anécdota reveladora sobre el legendario entrenador Vince Lombardi y un experimento con jugadores de baloncesto, que rompe los esquemas sobre cómo se adquiere la maestría. Ay, ese experimento de baloncesto es uno de los estudios más citados sobre el rendimiento. Y si conectamos esto con el panorama general, es alucinante. A ver, recuérdanos cómo era. Pues mira, se dividió a unos jugadores en 2 grupos. El primero entrenó en la cancha, lanzando tiros libres de forma tradicional, sudando la camiseta. Lo normal, vaya. Sí, pero el segundo grupo no pisó la cancha ni tocó un solo balón. Su entrenamiento consistió en visualizar, con un nivel de detalle casi microscópico, una práctica donde cada movimiento, cada flexión de rodilla y cada tiro resultaban absolutamente impecables. O sea, entrenar sentados en una silla, imaginándolo. Literalmente. Y el resultado fue asombroso.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. El grupo que solo había interiorizado la perfección mediante la visualización mostró una mejora en su rendimiento igual o incluso superior al grupo que entrenó físicamente tirando a canasta. ¡Qué locura! La lección fundamental aquí es que la repetición ciega es peligrosísima. Practicar una técnica con errores 100 veces seguidas pues solo sirve para enraizar un hábito perjudicial. Lo haces tuyo de forma incorrecta. Claro, te vuelves un experto en hacerlo mal. Exacto. Y Lombardi dominaba esto. Él afirmaba que no le preocupaba en absoluto que el equipo rival conociera sus tácticas, porque sus jugadores las habían ensayado con un nivel de perfección tan milimétrico que la ejecución se volvía imparable. Daba igual que el otro supiera lo que iban a hacer. Trasladar esto a un entorno corporativo resulta tremendamente poderoso, ¿eh? No se trata de hacer 100 llamadas de ventas mediocres esperando que una funcione por pura estadística. Para nada. La práctica perfecta implicaría que el equipo comercial ensaye las objeciones, refine el tono de voz y pula el mensaje internamente hasta que el margen de error sea mínimo, mucho antes de descolgar el teléfono frente a un cliente real. Eso es construir un sistema de ventas invencible. Pero claro, esto requiere un aprendizaje constante. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque tengo que plantearte un pequeño obstáculo que veo. A ver, dispara. El autor dice que el conocimiento lo es todo, de acuerdo. Pero acumular datos no sirve de nada si el mundo cambia tan rápido. O sea, el texto menciona que cada 5 años se duplica la información mundial. Sí, el volumen es abrumador. Y que los clientes tienen más opciones que nunca en la palma de su mano. ¿Cómo evita a alguien quedar sepultado bajo tanta teoría y tanta información nueva constantemente? Bueno, el texto toca esa crítica habitual de que el sistema educativo tradicional solo forma empleados dóciles y no dueños de negocios, ¿sabes? Que te enseñan a memorizar datos inútiles. Sí, el típico argumento que ya hemos escuchado 1000 veces en la literatura de desarrollo personal. Lo de que el colegio no te enseña sobre dinero. Exacto. Pero lo valioso aquí no es la queja sobre las escuelas, sino el antídoto que propone Sher frente a esa parálisis por análisis de la que hablas. Y ese antídoto es el concepto de la modelación. ¿Cómo funciona exactamente este mecanismo para absorber lo verdaderamente útil sin asfixiarse bajo toneladas de teoría? Porque parece que la educación tradicional te enseña a leer el manual de instrucciones de una máquina creada por otro. Buena analogía. Pero la escuela de la riqueza te enseña a inventar tu propia máquina, ¿no? Eso es. El concepto de modelación es el atajo supremo en esta escuela de la riqueza. En lugar de intentar consumir toda la información disponible o aprender a base de prueba y error, sufriendo en el proceso, ¿Qué es lo que hace la mayoría? claro, pues el objetivo es identificar a los individuos o empresas que ya han conseguido los resultados que tú deseas y diseccionar metódicamente sus estrategias. ¿Copiar a los mejores, básicamente? El texto ejemplifica esto con la historia de Jason, un joven que, según los estándares de la escuela tradicional, era un estudiante mediocre, sin un gran futuro brillante por delante. El típico chaval de fondo de la clase. Exacto. Sin embargo, Jason aplicó la modelación de forma implacable. Estudió los hábitos, las estructuras y las decisiones operativas de personas exitosas en su sector. Y al replicar esos sistemas comprobados, logró pasar de depender de un salario a alcanzar la independencia financiera plena en apenas 3 años, retirándose a los 30. ¡Wow! Retirarse a los 30 copiando a los mejores suena un plan sin fisuras, la verdad. Pero aquí creo que es necesario trazar una línea muy clara. A ver, ¿Dónde termina la modelación inteligente y dónde empieza el burdo plagio corporativo? Porque claro, si todo el mundo se limita a copiar la fachada del competidor más exitoso, el mercado se llena de clones sin alma, sin originalidad. esa es una distinción fundamental que separa a los profesionales de los meros imitadores. La modelación profunda no consiste en plagiar el logotipo, robar la campaña publicitaria de la competencia o copiar su producto final. Claro, eso es piratería pura. El plagio copia la forma, pero la modelación estudia el sistema subyacente. Se trata de observar los valores, los patrones de toma de decisiones, las estrategias de retención de talento y la forma de estructurar los procesos internos. Ah, o sea, los cimientos. Exacto. Cuando se extraen esos principios universales de éxito y se adaptan a la propia visión y personalidad de tu negocio, pues se está creando algo original
impulsado por un motor que ya está probado, no una copia barata. Entendido. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Queda claro que las herramientas y los atajos estratégicos existen y están ahí. Si cualquiera puede acudir a seminarios, analizar biografías y modelar sistemas ganadores, surge la pregunta inevitable. Sí, ¿por qué no lo hace todo el mundo? Exacto. ¿Qué fuerza invisible frena a la inmensa mayoría? Porque yo miro por la calle y no vemos a millones de personas retirándose a los 30 o escalando empresas imparables todos los días. La información está ahí fuera. Pues lo que frena a la mayoría no es la falta de acceso a esa información, sino dos enemigos silenciosos y súper letales del aprendizaje continuo, que son la comodidad y la arrogancia. La comodidad y la arrogancia. Tela. La comodidad es como un gas anestésico. Cuando un proyecto o un empleo funciona a medias y, permite pagar las facturas y vivir tranquilo, desaparece la urgencia de supervivencia. Te acomodas. Al no sentir el aliento del fracaso en la nuca, el individuo se instala en esa zona de confort y detiene por completo su evolución. Ya no lee, ya no aprende. ¿Y el segundo enemigo? La arrogancia, como opera. Pues la arrogancia es aún más destructiva, si cabe. Es la postura mental de quien considera que ya posee todo el conocimiento necesario sobre su sector. Yo ya me lo sé todo. Y hay una estadística demoledora en el texto que señala que el empresario promedio apenas lee un libro de temática de negocios al año. ¿Uno al año? Madre mía. Los compran, ni siquiera logran pasar del primer capítulo. El ego convence a estas personas de que es más digno intentar reinventar la rueda tropezando en la oscuridad que, entre comillas, rebajarse a aprender de las lecciones de los maestros. Qué fuerte, pero, a ver, si alguien logra vencer esa arrogancia, sacudirse la comodidad y establecer los 4 pilares mediante la modelación, parece que ya tiene en sus manos el mapa completo del tesoro. Parecería que sí, ¿verdad? Sí, pero la realidad humana es mucho más compleja, y la barrera final no suele ser técnica, sino puramente psicológica. Adquirir el conocimiento es una parte, pero tener la audacia de salir al mundo y atreverse a destacar es otra muy, muy distinta. Completamente cierto. Y esto plantea una pregunta importante, y nos adentra en la psicología del éxito que maneja Sher. Ningún sistema empresarial puede sostenerse si la estructura mental de quien lo dirige es de cristal. Si te vienes abajo a la primera de cambio. Eso es. Para soportar la presión brutal de emprender, se requiere una atracción emocional enorme, la cual solo se obtiene forjando sueños de una magnitud extraordinaria. Sueños que te sostengan en los días malos, claro. El texto cita brevemente el ejemplo histórico de Nelson Mandela. Su resiliencia inquebrantable frente a décadas de encierro se alimentaba de un sueño colosal de transformación social, que estaba apoyado en valores sólidos. Un propósito inquebrantable. Y un optimismo a prueba de balas, pues el proyecto se desmorona ante el primer contratiempo financiero o un ataque del mercado. Y a veces, ¿el ataque más destructivo no proviene de un competidor despiadado o de una crisis económica global? No, a veces lo tenemos mucho más cerca. Lo más doloroso que expone el material que estamos analizando es que la amenaza suele habitar bajo el propio techo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hablamos de los denominados ladrones de sueños. ¡Ay, los ladrones de sueños! ¡Qué tema! A menudo, estos destructores de ilusiones no actúan con maldad evidente. O sea, son padres, amigos íntimos o profesores que bajo el disfraz o el falso pretexto de protegerte y evitarte el sufrimiento de un posible fracaso... ¡Ay, no lo hagas, que te vas a estrellar! Exacto. Acaban aniquilando la singularidad de la persona. Y el texto relata la durísima historia de un adolescente que adoraba cantar y que simplemente porque su madre se rió de él un día mientras ensayaba, haciendo cambios de voz típicos de la edad, cerró la boca y no volvió a cantar jamás. ¡Qué tristeza! Es un nivel de fragilidad emocional que demuestra, el impacto letal del entorno más cercano. Lo más duro no es que un competidor destruya tu sueño, es que lo haga alguien que te quiere. Es un pasaje de una crudeza absoluta y refleja una realidad superuniversal. Las aportaciones de Tom O'Toole enriquecen enormemente este concepto en el libro. Tom O'Toole, el panadero. Sí, él es un panadero que logró transformar un negocio local en un pueblo australiano de menos de 4.000 habitantes en un fenómeno de masas, atrayendo clientes de todos los rincones del estado. Y O'Toole advierte constantemente sobre estos ladrones de sueños en sus charlas. Porque lo sufrió, me imagino.
Claro. Y explica que suelen ser individuos que claudicaron ante sus propias aspiraciones hace mucho tiempo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Al haber aceptado la mediocridad en sus propias vidas, la ambición de un ser cercano les resulta amenazadora, porque actúa como un espejo que refleja lo que ellos no se atrevieron a hacer. Es más fácil intentar bajarte a ti, a su nivel, que subir ellos. Exacto. A través del cinismo, de las bromitas y de la negatividad, erosionan la visión del soñador. Y esta dinámica interpersonal entronca con un comportamiento sociológico fascinante y que está muy documentado en Australia, que se conoce como el síndrome de la amapola alta. El síndrome de la amapola alta, The Tall Poppy Syndrome, es una imagen muy gráfica. Básicamente es cortar inmediatamente la flor que se atreve a crecer por encima del resto del campo, para garantizar que todas queden exactamente al mismo nivel y ninguna destaque. Es una descripción perfecta del mecanismo de igualación social. Existe una presión cultural constante que empuja a las masas hacia el conformismo. El mandato tácito de la sociedad es muy claro. Mantén un perfil bajo, no hagas demasiado ruido y, sobre todo, no te expongas. No te salgas del rebaño. Eso es. Cuando alguien desafía esta norma y empieza a sobresalir, a ser genuinamente extraordinario, el sistema reacciona como un cuerpo ante un virus. Intenta neutralizarlo. Empiezan las críticas, los cotilleos. La sociedad buscará la forma de criticar, dudar o sabotear a esa persona para cortarle la cabeza, hablando en plata, y devolverla a la seguridad del rebaño. Es una paradoja monumental. ¿Por qué lo dices? Porque, por un lado, la economía global, el arte y la innovación recompensan de forma desproporcionada a la singularidad y al que es diferente, pero por el otro, el entorno social más próximo penaliza duramente el proceso de intentar alcanzar esa singularidad. ¡Qué panorama! Frente a un fenómeno sociológico tan arraigado como este, ¿cómo logra un líder protegerse? Y, más importante aún, ¿cómo aísla la cultura de su empresa para que este síndrome no infecte a sus propios empleados y los vuelva mediocres? Pues la única defensa efectiva contra este síndrome es un esfuerzo súper consciente y radical de aislamiento selectivo. O sea, un líder debe construir lo que podríamos llamar un microclima de excelencia a su alrededor. Crear tu propia burbuja, vaya. Exacto, pero una burbuja estratégica. Esto se logra buscando activamente y rodeándose en exclusiva de otros creadores de sueños. Personas que ya están jugando a un nivel superior, mentores que desafíen tus límites y compañeros que, en lugar de envidiar la singularidad, la celebren. Que se alegren de tus éxitos. Eso es. Y a nivel de empresa, pues implica implementar filtros rigurosos de contratación y promoción, premiando la iniciativa audaz y expulsando rápidamente del equipo cualquier actitud cínica que busque nivelar el talento por lo bajo. El cinismo es tóxico en cualquier organización. Totalmente de acuerdo. La verdad es que este análisis nos ha llevado por un recorrido intenso y profundamente revelador. Arrancamos observando esa inmensa maratón inicial de 800.000 personas y ahora nos resulta evidente por qué el 90% de los corredores acaba abandonando o sufriendo por el camino. Es que el camino está lleno de trampas. Desde luego. Y para quienes buscan no solo acumular información teórica escuchando esto, sino extraer utilidad real para sus vidas, la conclusión central es meridiana. El verdadero atajo hacia una vida abundante no consiste en intentar esquivar el trabajo duro o buscar el dinero fácil. No, eso nunca funciona. El auténtico atajo reside en una inversión obsesiva e implacable en los fundamentos personales. Se trata de cultivar la pasión y la integridad, de aplicar esa práctica perfecta de la que hablábamos para construir sistemas predecibles y de ejercer la modelación inteligente de los mejores, sin caer jamás en la arrogancia. ¿Qué es el gran enemigo? Exacto. Sea cual sea el horizonte de quien escucha esto, ya sea construir un imperio comercial que trascienda generaciones, o simplemente diseñar un estilo de vida que otorgue total libertad y horarios para estar con su familia, el requisito innegociable es huir de los ladrones de sueños. Alejarse de ellos cuanto antes. Porque, al final del día, tener la destreza técnica de cocinar una buena tarta es irrelevante si no se aprende la compleja maquinaria de dirigir el negocio y, sobre todo, si no se tiene el coraje de mantener las puertas abiertas cuando todo el entorno te exige mediocridad. Totalmente cierto. Y a lo largo de esta exploración ha quedado patente que el conformismo no es más que un mecanismo de defensa, ¿sabes? Una fuerza magnética que nos arrastra hacia la mediocridad con el único fin de pasar desapercibidos y evitar la fricción con los demás. El miedo al que dirán. Exacto.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Pero comprender esto deja sobre la mesa una idea fascinante para masticar y reflexionar ahora que terminamos este análisis. Si uno se pone a pensar, ¿y si el lujo más extraordinario y valioso que puede llegar a comprar la verdadera riqueza no tiene absolutamente nada que ver con el saldo en una cuenta bancaria? ¿Sino con qué? Sino con la libertad soberana y absoluta de negarse, cueste lo que cueste, a ser una amapola cortada. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr. En cada episodio, en cada nueva visión. Riqueza entre páginas, es la revolución. Riqueza entre páginas, riqueza al despertar, riqueza entre páginas, prepárate a despegar. Cada hoja una lección, cada historia es expansión. Riqueza entre páginas, tu canal de inspiración. Tu canal de inspiración. Tu canal de inspiración. Libros que abren puertas para